Quiero agradecer a Leo Antunes, Claudio Félix y Filmes Históricos por los consejos que ayudaron a construir este video. Bienvenido a más contenido. Hoy vamos a unir los puntos de una historia que los grandes medios prefieren tratar de forma aislada, como si fueran solo hechos cotidianos, pero no lo son. Si piensas que la libertad de expresión es solo un concepto abstracto y que solo le interesa a periodistas y políticos y que no tiene nada que ver con la gente común, este video será un choque de realidad. La historia nos enseña una regla universal e inmutable. Cuanto más avanza el Estado sobre la libertad de expresión, más rápido avanza sobre tu bolsillo y tus bienes. La censura no viene sola. Ella trae consigo la pérdida, el desempleo y al final el avance directo sobre la propiedad privada. Hoy vamos a analizar 3 reportajes estremecedores. No son voces en mi cabeza. Esto nunca ha sido una teoría de la conspiración. Noticias, hechos, divulgados por la propia gran prensa, que es una de las responsables de que tengamos este sistema instalado aquí y de que el pueblo esté completamente dormido. Primero, cómo Brasil se unió a un club selecto de regímenes autoritarios al aplicar restricciones y CCA a plataformas como Discord, alineándose con países como China, Irán y Rusia. Eso significa que somos iguales a ellos, al menos gobiernan igual. El segundo, el impacto económico inevitable de este ecosistema de incertidumbre jurídica e intervencionismo estatal, ejemplificado por los despidos masivos y el cierre de sectores industriales gigantescos, como el caso reciente de la fábrica de Gerdau en Pernambuco, estado donde yo vivo. En tercer lugar, la consecuencia final de la mentalidad colectivista. Cuando el Estado decide que tiene el derecho de tomar propiedades en terrenos de ciudadanos bajo la justificación del interés público, la cosa se va a poner fea. Y si quieres entender hacia dónde están llevando al país y cómo eso afecta tu vida, tu empleo y tu patrimonio, quédate conmigo hasta el final. Y como con el estómago vacío nadie aguanta, agarra ahora mismo la cremogema de chocolate y la taza de té y vamos a iniciar nuestro segmento Señores del Mundo. Señores del Mundo. Vamos con el primer hecho. Reportajes recientes destacaron un dato alarmante. Brasil pasó a formar parte de informes globales y de la lista de países que aplicaron bloqueos, restricciones o fuerte presión regulatoria contra plataformas digitales populares, como Discord y Wax, el antiguo Twitter, además de otras aplicaciones de comunicación. ¿Y quién tiene ese comportamiento? ¿Con quién se puede comparar Brasil en estos estudios? Si dijiste China, Irán, Rusia o Corea del Norte, acertaste de lleno. Piénsalo por un segundo. Históricamente, Brasil siempre fue visto como una democracia occidental con garantías constitucionales sólidas en cuanto a la libertad de prensa y de expresión. El artículo 5 de nuestra Constitución dice claramente que la manifestación del pensamiento es libre y que el anonimato está prohibido, y que la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación es libre, independientemente de censura o licencia. Sin embargo, en los últimos años, bajo la justificación de proteger la democracia, combatir la desinformación o regular el ecosistema digital, órganos del Poder Judicial, en especial los dioses del Olimpo y el TSE, alineados con la retórica del gobierno federal, empezaron a adoptar medidas extremas. Podemos mencionar las 3 principales. La primera bloquea sumariamente cuentas y perfiles de periodistas, parlamentarios y ciudadanos sin el debido proceso legal transparente. Amenazas de suspensión total de plataformas enteras en caso de que no cooperen, incluyendo cuentas y perfiles de periodistas. El tercero, y no menos importante, es la imposición de multas millonarias a las empresas de tecnología que intentan cuestionar órdenes confidenciales. Cuando un país empieza a figurar en el mismo bloque de naciones autoritarias en términos de control del flujo de información, la señal de alerta global se enciende. En esos regímenes comunistas y dictatoriales, el control de la narrativa es la prioridad absoluta del Estado. No se puede criticar al partido, no se puede cuestionar al tribunal, no se puede discrepar del dogma oficial. ¿Y cuál es el argumento que siempre usan ellos? Estamos haciendo esto por su seguridad. Pero la verdad es que la censura nunca protege al ciudadano. Protege a quienes detentan el poder contra la fiscalización del ciudadano a quien deberían servir. Muchas personas que aún no se han dado cuenta se preguntan, ¿pero qué tiene que ver la restricción a aplicaciones o la censura en Internet con la economía real, con la fábrica de mi ciudad? Y la respuesta, hermano, es simple. La incertidumbre jurídica. El capital es cobarde. El dinero no se queda donde no hay seguridad jurídica.
donde las leyes cambian de la noche a la mañana por decisión de un solo despacho, o donde los inversionistas corren el riesgo de que sus negocios sean bloqueados por decretos gubernamentales. Cuando el mundo mira a Brasil y ve un ambiente regulatorio hostil, autoritario y previsiblemente estable, las inversiones desaparecen. El capital es cobarde. ¿Y qué pasa con el brasileño cuando las inversiones desaparecen y la economía se desacelera? Vamos al segundo hecho de nuestro análisis. La nota de Veja aparece en tu pantalla. Gerdau despide en masa al reducir actividades de la fábrica en Pernambuco. ¿Ya notaste que siempre usan ese juego de palabras? Se están adaptando a los cambios. Es un cambio inteligente, es una adaptación. Y cuando lo ves, lo que realmente pasa es que la empresa está reduciendo su tamaño y despidiendo personas, trabajando incluso con un flujo menor de dinero. Gerdau es una de las mayores multinacionales brasileñas del sector siderúrgico. Confirmó el despido masivo de cerca de 170 trabajadores y la paralización de las actividades de los sectores de acero, acería y laminación de su planta Aço Norte, en Recife. La fábrica tuvo que poner en hibernación sectores enteros y reducir operaciones para enfocarse solo en productos básicos e intentar mantener la rentabilidad. La siderurgia es el termómetro del país. Si la industria del acero está reduciendo operaciones, despidiendo trabajadores y paralizando áreas de producción, es porque la construcción civil, la infraestructura y el consumo industrial están detenidos. De hecho, hermanos míos, deténganse a pensar. En tu ciudad y en las ciudades que sueles visitar, ¿has visto grandes emprendimientos abriéndose o eres otro testigo como yo? Cada vez más empresas, incluso empresas tradicionales de nuestra región, han estado cerrando sus puertas una tras otra. No es de extrañar que ya hayamos mencionado en otros videos que más de 300 grandes industrias brasileñas ya se mudaron a Paraguay. Y esas grandes son fáciles de rastrear, pero el taller del señor Cecinho, el barecito del señor Tiquinho, esos, hermanos míos, han estado cerrando sus puertas desde la época del Zunga Zunga Monga. Y nadie está haciendo nada para ayudar a esa gente. Al contrario, solo han empeorado la situación y cobrado más impuestos, más regulaciones y etcétera, etcétera, etcétera. La cuenta de ese desorden estatal siempre le llega al trabajador. Un gobierno gastalón, inflación explícita, tasas de interés altas para contener la inflación y una intervención excesiva en la economía crean un ambiente asfixiante. La Gerdau en Pernambuco, en el nordeste que votó por Lula, es solo un síntoma de un mal mayor. Cuando grandes grupos industriales empiezan a reducirse y cerrar puestos de trabajo, el efecto dominó afecta al pequeño comerciante, al prestador de servicios y al trabajador autónomo. La censura y el autoritarismo alejan el capital extranjero. El intervencionismo económico destruye las empresas locales y el resultado final es el desempleo, la recesión y la pérdida del poder adquisitivo de la población. Si ya vimos el avance sobre la libertad de expresión y el impacto en la libertad económica, ahora llegamos a la última etapa de la escala autoritaria, el ataque a la propiedad privada. La filosofía socialista y el colectivismo estatal se basan en una premisa fundamental. El individuo no es dueño de nada, todo pertenece al Estado y, generosamente, te permite usar un determinado bien hasta que decida lo contrario. Eso es típico comunista. Miren esta noticia reciente publicada por el portal Tempo Novo. Ella aparece en tu pantalla diciendo: casas abandonadas y terrenos vacíos serán tomados, así como lo oíste, aunque hayan sido comprados legalmente. Serán tomados de los dueños por el ayuntamiento para convertirse en viviendas populares. Mira qué cosa tan bonita. Pero en realidad es una película de terror. El reportaje detalla: como decretos y programas municipales, hay ejemplos de medidas adoptadas en capitales como Vitoria y Espíritu Santo bajo el pretexto de rehabilitación urbana o el cumplimiento de la función social de la propiedad. Ya les había hablado mucho de esto aquí. Función social, hermano, para las cosas. Eso está creando un mecanismo administrativo para que el poder público pueda, con esa excusa barata, tomar posesión y apropiarse de esos inmuebles privados, casas y terrenos considerados baldíos o subutilizados. La narrativa oficial siempre es bonita. Vamos a tomar lo que está abandonado y transformarlo en vivienda social. Pero ahora vamos a mirar las letras pequeñas y el precedente que esto crea. Cuando el Estado se arroga el poder de definir qué está subutilizado, cuando impone el IPTU progresivo, que aplasta al propietario hasta que ya no pueda pagar, y cuando crea reglas administrativas para apropiarse de propiedades privadas. El mensaje enviado a la sociedad es devastador.
Tu propiedad no es realmente tuya. Punto. Muchas veces la propiedad está cerrada o el terreno está sin edificar porque el dueño no tiene dinero en este momento para construir debido a la crisis económica. La misma crisis generada por el propio gobierno que quiere quitarla. Otras veces, y esto pasa mucho en Brasil, la propiedad está en un juicio sucesorio familiar que es extremadamente burocrático y queda atorada en la justicia estatal por años. Nadie puede hacer nada con ella. Algo que podría resolverse en un mes o dos, literalmente pasa años hasta que la persona o los herederos puedan hacer algo. Luego viene el propio Estado, que trabó la economía y la burocracia y dice, como no usaste este inmueble como yo quería, ahora es mío. Piensa en lo absurdo que es eso, hermano. Pero es exactamente eso lo que está pasando. Eso, hermano, es el corazón del modelo socialista. Empieza quitándote el derecho de hablar en las redes sociales, después destruye tu empleo con políticas económicas desastrosas y al final llega a tu casa, a tu terreno, al fruto de tu trabajo de toda la vida. El hecho que se está mostrando aquí, para quien aún no lo ha entendido, es que todo lo que sucede aquí no está desconectado. Todos forman parte del mismo efecto dominó, y también podemos destacarlo en tres partes. El primero, sin libertad de expresión, no puedes denunciar los abusos de los gobernantes ni criticar las decisiones arbitrarias de los tribunales. 2. Sin libertad económica, las empresas quiebran, multinacionales como Gerdau despiden en masa y el país se empobrece. 3. Sin derecho a la propiedad, te conviertes en un simple inquilino del Estado, sujeto a perder tu patrimonio si no cumples con las exigencias del burócrata de turno. Cuando vemos a Brasil siendo mencionado junto a regímenes como China, Rusia e Irán en términos de restricciones digitales, no estamos viendo un hecho aislado. Estamos viendo la consolidación de un modelo de gobernanza donde el Estado es gigante, controlador y punitivo, mientras que el ciudadano es pequeño, vigilado y expoliado. Puedo decirles, sin miedo a equivocarme, que cuanto más censura, más perjuicio. Cuanto más control, más pobreza. Cuanto más intervencionismo, menos libertad. Es fundamental que seamos voces activas en la defensa de las libertades individuales, del libre mercado y del respeto sagrado a la propiedad privada. Comparte este video para que más personas despierten a esta realidad y vean cómo las noticias del día a día son piezas de un rompecabezas que solo necesitan ser colocadas en el lugar correcto para que puedas ver la imagen final. Ese es nuestro trabajo. Nuestro video termina aquí. Si reconoces la importancia de un trabajo como este, no dejes que el algoritmo nos borre. Cuento con tu ayuda, hermano. Comparte, muéstralo a otras personas que creen en las narrativas de los medios y que estas noticias son solo cosas del día a día. Nunca lo fueron y nunca lo serán. Son pequeños fragmentos del mismo cuadro con la imagen terrible del socialismo comunista implementado en nuestro país. Que Dios proteja a cada uno de ustedes, que Dios proteja a nuestra nación y que las personas puedan despertar. Un abrazo, mis hermanos, y me voy.